La llamada que nunca debí contestar. Si alguna vez te despiertas en la madrugada con el teléfono sonando insistentemente, te ruego que no lo contestes, porque esa fue mi condena. Y hoy, aunque te hablo con mi voz, ya no estoy seguro de que sigas siendo yo. Me llamo Marcos, y todo comenzó un martes cualquiera, con el timbre áspero de mi viejo teléfono fijo sonando a las 3 en punto de la mañana. Una hora exacta, quirúrgica, como si alguien hubiera programado un ritual. Al principio, pensé que sería un error, una equivocación de línea o algún vecino ebrio marcando sin querer. Pero cuando descolgué, lo único que escuché fue mi propia respiración al otro lado. No una imitación, no un eco, era mi respiración perfecta, con el mismo ritmo entrecortado que tenía al salir de un mal sueño. Me quedé helado, porque aunque intenté hablar, del auricular solo salió silencio, hasta que de repente mi voz al otro lado susurró: «Marcos, no cuelgues». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero lo peor vino después, cuando la voz añadió: «No contestes mañana a las 3:13, o entraré». Colgué con violencia, convencido de que era una broma pesada, alguien con un dispositivo que imitaba voces. Pero ¿quién tendría acceso a mi respiración? Pasé el resto de la noche en vela, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar, y cuando amaneció, juré olvidarlo. Durante el día todo parecía normal. Trabajé en la oficina, hice mis rutinas, intenté convencerme de que había soñado, pero al llegar la noche, exactamente a las 3:13, el teléfono volvió a sonar. El tono cortaba el silencio como un cuchillo, y esta vez no tuve el valor de levantarlo. Pero aunque lo ignoré, la pantalla se iluminó mostrando un número imposible: 000 000. El teléfono dejó de sonar tras 13 timbrazos exactos, y el silencio que quedó fue más insoportable que el ruido. No dormí en toda la semana, porque cada madrugada a la misma hora volvía a sonar, siempre con 13 timbrazos, siempre con ese número irreal que parecía más un código que un contacto. Al séptimo día me estaba volviendo loco, los ojos ardiéndome, el cuerpo temblando, y en un arranque de desesperación contesté de nuevo. La línea tardó unos segundos en activarse, como si alguien al otro lado quisiera disfrutar de mi espera. Y luego, de pronto, escuché la voz de mi madre, muerta hacía 3 años, diciendo: «Hijo, no debiste contestar». La solté de golpe, los dedos agarrotados, y grité en la oscuridad de mi cuarto como un niño. No podía ser real, no podía. Intenté convencerme de que era un recuerdo distorsionado, pero la voz había dicho algo que solo ella decía cuando me regañaba: «No debiste contestar». El día siguiente, encontré en la puerta de mi casa una nota escrita a mano con una caligrafía idéntica a la mía: «No olvides, Marcos, 13 días, 13 noches. Si fallas una regla, me abrirás la puerta». Era la primera vez que entendí que aquello no era una broma. Alguien o algo me estaba marcando un plazo, una cuenta atrás que yo no había aceptado, pero que ya estaba en marcha. Esa misma tarde encontré al portero del edificio, un anciano con los ojos hundidos y el bigote blanco, y cuando le pregunté si alguien había dejado la nota, él me miró como si supiera exactamente de qué hablaba, y me dijo: «Aquí a veces llaman desde donde no deben». La señora del sexto también contestó, y se la llevaron una madrugada, sin dejar rastro. Sentí que las piernas me fallaban, porque yo conocía a esa mujer, Carmen, la del sexto, la que siempre dejaba flores secas en la ventana. Y entonces recordé que semanas atrás alguien me había dicho que había desaparecido, que simplemente un día ya no estuvo. Esa noche apagué el teléfono, lo desconecté de la corriente, lo metí en un cajón bajo la cama, convencido de que así acabaría todo. Pero a las 3:13, el timbre sonó de nuevo, más fuerte, desde dentro del cajón. Lo saqué con las manos temblorosas y la pantalla mostraba otra vez el número imposible, pero esta vez no eran ceros, era mi propio número de teléfono llamándome.
Cuando vi mi propio número en la pantalla, sentí que la casa respiraba por mí, como si mis pulmones se hubieran mudado al cable telefónico. Dejé que sonara una vez más y contesté. Al principio solo hubo un silencio lleno de electricidad. Después, mi voz, idéntica a la mía, pero con una tranquilidad quirúrgica, habló. Marcos, escucha y no hables. Quedan 13 noches y hay 13 reglas. Si rompes una, abrirás la puerta y entraré. Yo asentí, aunque nadie pudiera verme, y apreté el auricular contra la mejilla, como si el plástico pudiera templarme. La voz continuó, sin emoción, como leyendo una receta que ha memorizado. No digas hola, no pronuncies tu nombre, no uses altavoz ni manos libres, no mires la hora mientras escuchas, no me interrumpas, no repitas mis palabras, no grabes, no dejes que suenen 14 timbrazos. Mantén un vaso de agua junto al teléfono y no bebas. Cuando cuelgue, no devuelvas la llamada. Si suena desde el armario, abre la ventana. Si imito a alguien, pregúntale algo que solo sabría, pero no esperes respuesta. El día 13, contesta antes del primer timbrazo. Quise preguntar por qué el vaso, por qué la ventana, por qué mi madre. Pero recordé la primera regla y me tragué todas las preguntas como si fueran clavos. Bien, dijo mi voz, y por un segundo juraría que sonrió sin boca. Luego colgó. A partir de entonces, la casa dejó de ser un lugar con paredes. Se convirtió en un reloj sin números. La noche siguiente, a las 3:03 en punto, el tono me abrió la cabeza como un destornillador, pero no contesté hasta el 8º timbrazo. Conté con los dientes, 1, 2, 3, y cuando descolgué, la respiración que escuché no estaba al otro lado de la línea, estaba pegada al auricular por dentro, húmeda, tibia, como si alguien hubiera empañado el plástico desde la fábrica. «Marcos», dijo mi madre, con su voz, no una imitación barata, sino su música exacta, el carraspeo leve antes de decir mi nombre, el suspiro que siempre se le escapaba cuando fingía que no lloraba. «Marcos, mira por la mirilla». Cerré los ojos y los abrí, corto, como un parpadeo que me cortara el mundo en dos. No miré. La respiración del auricular se volvió más lenta, más pesada. «¿Recuerdas mi perfume?», preguntó, y por reflejo llevé la mano al cuello, a ese hueco donde ella apoyaba la barbilla cuando yo era un crío. «Dime, ¿cuál era?». La 6ª regla me pellizcó la lengua. «No repitas, no entres en el juego, no te ofrezcas como molde». Aguanté sin decir palabra. El agua del vaso hizo un sonido mínimo, como un pez moviéndose en un estanque, y me di cuenta de que estaba temblando la mesa. «Bien», dijo la voz, otra vez con mi tono clínico, desplazando a mi madre con facilidad obscena. Colgó. Dormí con los ojos abiertos. De día, el teléfono parecía un animal disecado. De noche, era una boca. Empecé a escribir las reglas a mano y pegarlas por la casa, en la puerta del baño, en la nevera, en la lámpara, como si la tinta pudiera sostenerme el pulso. Cada llamada traía un detalle nuevo, una grieta más. La 3ª noche, la voz usó a mi ex, Paula, con sus silencios largos y su risa rota. Me pidió perdón por algo que nunca dijo en vida. La regla 11 me taladró el oído. No devuelvas la llamada. La 4ª, el número cambió. Ya no eran ceros ni mi línea. Apareció el fijo de mi madre, dado de baja hacía años, y el auricular se calentó tanto que tuve que separarlo de la piel. Quise grabarlo con el móvil, lo apunté tuerzo, abrí la app, pero antes de tocar el botón, una condensación apareció en la pantalla como si alguien hubiese soplado por dentro. La 9ª regla me mordió los dedos. «Te veo», dijo mi voz desde el cable, con una ternura funesta. Colgó. Empecé a perderle el respeto a la luz. A las 3 la cocina era la cueva de un animal que sabía pronunciar mi nombre. El vaso, siempre lleno, amanecía con pequeñas burbujas pegadas al cristal, alineadas como un collar. Una noche lo medí, lo miré desde arriba y vi que el agua hacía un remolino tan lento que parecía detenido, como si alguien hubiese puesto un dedo en el centro. El portero automático también enloqueció.
A media tarde sonó solo, y cuando descolgué, escuché estática y un murmullo de pasos sobre hojas secas, aunque vivíamos en una calle de cemento. Quise huir, dormir en casa de un amigo, pero la idea de sacar el teléfono de la casa me enfermó. ¿Y si se venía conmigo? ¿Y si allí, en otra cama, en otra ventana, el primer timbrazo me encontraba dormido y yo rompía la última regla sin querer? De madrugada, la puerta del piso chasqueó como si alguien pasara la palma abierta por la madera. Pensé en mirar por la mirilla, pensé en la voz de mi madre pidiéndomelo, y en su olor, y otra vez la sexta regla, como una aguja, me cosió los labios. La noche 5, la llamada llegó por el portero del portal con voz de niña. «Tío, ábreme, tengo frío», dijo, idéntica a mi sobrina. Mi pulgar rozó el botón, pero el fijo estalló con un no que pareció salido de mis dientes. Solté todo, me quedé en el centro del salón, el corazón tratando de salir por la espalda. A veces pensé que ya estaba dentro, que las reglas eran un teatro para mantenerme quieto, pero entonces el agua del vaso volvía a sonar, el remolino seguía midiendo su paciencia, y algo, una superstición primitiva, me repetía que obedecer era lo único que me mantenía del lado de acá. A partir de la 8, comprendí otra trampa. El televisor apagado devolvía mi reflejo con un detraso diminuto. Levantaba la mano y tardaba un suspiro en verse. Cuando sonaba el timbrazo, el detraso crecía, como si el salón entero se estirara. Acerqué el vaso al teléfono y vi que sudaba, aunque la noche estaba fría. Puse la palma sobre la mesa y noté que vibraba a un ritmo que no correspondía al timbre. No era un ring, era un corazón. La noche 9 el timbre no vino del fijo, vino del espejo del pasillo. No me preguntes cómo suena un espejo, pero era un zumbido que dolía en el esmalte de los dientes. La pantalla del teléfono, sin tocarla, mostró mi nombre, como si yo me llamara desde el vidrio. No contesté, el azogue estaba helado, con ese frío de hospital que tiene la realidad cuando quiere humillarte. «Marcos», dijo mi voz desde el espejo, tan clara que parecía hablar dentro de mi cráneo. «Sé esperar, me quedaré exactamente donde me dejes, y cuando te canses, entraré por tu cansancio». Colgó sin colgar. El reflejo siguió moviendo la boca un segundo más, como si viviera otra línea del tiempo. En la 10 intenté susurrar un basta sin acercar el auricular, solo un soplo, para ver si el mundo aún me obedecía. La voz lo repitió con mi tono exacto, y comprendí que era eso lo que quería, que yo le prestara mis bordes. La 11ª noche alguien golpeó la puerta 13 veces. Entre golpe y golpe el teléfono vibró y la aguada del vaso se pobló de motas. Juraría que vi un cabello negro flotando, uno solo, increíblemente largo. Yo no tengo el pelo así. La 12ª fue cruel. Por un instante no imitó a nadie. Era yo, con mis quiebres y mis vergüenzas. Me dijo que estaba solo, que incluso si sobrevivía, seguiría despertando al sonido de timbres que no existen. Resistí con la mandíbula apretada hasta que cambió de registro y, con la voz de mi madre, añadió un hilo nuevo. «Hijo, recuerda la última. Mañana atiende antes del primer timbrazo. Si tardas, vendré». Colgó tan despacio que escuché el plástico cerrar el mundo. Y ahora estoy aquí, 1 minuto antes de la última noche, sentado junto al vaso, mirando el reloj sin mirarlo, porque también eso podría romperme. Debo descolgar antes de oír el primer sonido. Debo sostener el peso del silencio como si fuera un animal. Debo no pensar en nadie. Debo no mover los labios. Debo contar con la respiración sin que la respiración me cuente a mí. La pantalla está apagada y, sin embargo, siento que brilla por dentro. Hay un remolino en el agua y una sombra en el azogue. El teléfono pesa más que nunca, como si tuviera sangre. La primera parpadeada del reloj me dice que ya es casi hora, y el aire del piso parece llenarse de polvo invisible como si el tiempo lijara la pintura de las paredes. Trago. No tiemblo. Pongo la mano sobre el auricular y me preparo para levantarlo cuando todavía no haya sonido, antes de que el mundo diga ring, antes de que yo sea yo. Y entonces, cuando creí ganar un segundo de calma, el espejo respiró. Sentí el vidrio frío acercándose, como si la casa posara su boca sobre la mía y esperara aún el primer timbrazo. El silencio antes del primer timbrazo fue más insoportable que cualquier sonido. Una calma envenenada que vibraba en los huesos como si la casa entera contuviera el aliento.
y en ese instante levanté el auricular sin pensarlo, obedeciendo la última regla al pie de la letra, y lo que encontré al otro lado no fue ruido ni voces, fue un vacío tan profundo que me dio la certeza de estar escuchando el otro lado del mundo, un agujero que absorbía mi respiración y la devolvía deformada, como si yo mismo me estuviera tragando. No hubo timbres, no hubo pausas, solo un murmullo grave que no imitaba a nadie, que no era mi madre, ni mi ex, ni mi sobrina, ni siquiera mi propia voz. Era algo más antiguo, sin nombre, un murmullo que no hablaba con palabras sino con hambre. Sentí que cada una de las reglas había sido una cadena, no para protegerme a mí, sino para mantenerlo a raya, y que ahora, con el auricular en la mano antes de tiempo, yo había hecho exactamente lo que quería. «Marcos», murmuró por fin, con un arrastre de sílabas que parecían doblarse dentro de mi cráneo. «Ya contestaste antes del primero. Ahora la puerta está abierta». El teléfono se volvió pesado como una roca ardiente. El cable se tensó solo, arrastrándome la muñeca hacia el suelo. Y de pronto escuché golpes secos en todas las paredes del piso, uno tras otro, 13 en total, como si alguien caminara por dentro de los muros buscando la salida. La bombilla de la cocina estalló, el espejo del pasillo se resquebrajó de arriba a abajo y el agua del vaso empezó a hervir sin fuego, soltando burbujas que formaban letras, mi nombre repetido una y otra vez hasta llenar el cristal. Corrí hacia la puerta, pero al mirar por la mirilla no vi el rellano del edificio, sino mi propio salón desde fuera, con mi cuerpo de espaldas sosteniendo el teléfono. Retrocedí horrorizado, y mi reflejo, ese yo sentado en el sofá, giró lentamente la cabeza y sonrió, con la misma sonrisa torcida que había visto en el pasillo en las primeras noches. Entonces lo entendí. Las llamadas nunca fueron para entrar, eran para sacarme a mí. Sentí que algo se despegaba de mi pecho, un vacío líquido arrastrándome hacia el auricular, como si todo mi ser fuera absorbido al otro lado del cable. Grité, tiré el teléfono contra el suelo, pero seguía vibrando, y cada vibración me arrancaba un fragmento, un recuerdo, un gesto, un miedo. Cuando intenté taparme los oídos, era demasiado tarde. Ya escuchaba la respiración de ese otro Marcos dentro de mi cabeza, caminando con mis pasos, probando mi voz. El timbre sonó entonces, por primera vez esa noche, pero no en el teléfono, en mi puerta. Un timbrazo largo, interminable, que helaba el aire. Me acerqué sin querer, los pies moviéndose como guiados por hilos invisibles, y cuando puse la mano en el picaporte, escuché la voz de mi madre, clara, dulce, idéntica como era en vida. «Hijo, ya estoy aquí, abre». Lloré, lo juro, lloré como no lo hacía desde su funeral, porque quería creer, porque el dolor me decía que era ella. Pero entonces, desde el auricular roto en el suelo, mi propia voz me susurró: «No abras, no soy yo». Sentí que el tiempo se quebraba en dos mitades, la de un hijo que quería abrazar a su madre y la de un hombre que sabía que estaba frente a la trampa final. Cerré los ojos, apreté la mano en el pomo y grité tan fuerte que la casa tembló. Cuando abrí los ojos, estaba solo en el suelo, el auricular partido en dos, el agua evaporada del vaso y el reloj marcando las 3:14. El teléfono nunca volvió a sonar, pero ahora, cada madrugada me despierta otro sonido, el timbre de mi puerta, largo, insistente, como si supiera que tarde o temprano voy a abrir. Y lo peor es que a veces, entre timbrazo y timbrazo, escucho la voz de mi madre llorando, pidiéndome con ternura: «Marcos, no me dejes afuera otra vez,